Su sombra se desliza como un susurro entre las hojas secas de la sabana. La mamba negra, conocida científicamente como Dendroaspis polylepis, no solo es la serpiente más temida del continente africano, es también un símbolo extremo de perfección evolutiva. Su cuerpo largo y esbelto puede alcanzar hasta los 3 metros de longitud, y aunque su nombre evoca un color oscuro, su tonalidad suele variar del gris al oliva pálido. El verdadero origen de su nombre está oculto dentro de su boca, cuyo interior muestra un tono negro azulado tan profundo como intimidante. Dotada de una velocidad sorprendente, capaz de deslizarse a 20 km por hora, y una agilidad inigualable, esta serpiente domina tanto el suelo como los árboles de las sabanas y matorrales del África subsahariana. En un entorno donde cada movimiento cuenta, su cuerpo aerodinámico y su sistema nervioso altamente afinado la convierten en una cazadora letal y precisa. Pero más allá de su reputación como una criatura letal, la mamba negra cumple una función ecológica vital. Controla las poblaciones de pequeños mamíferos y aves, regulando así el equilibrio natural de su hábitat. Cada vez que caza, impide la sobrepoblación de presas que podrían alterar el frágil tejido del ecosistema. Aunque su sola presencia infunde temor, su rol como reguladora de la vida silvestre es tan indispensable como el de los grandes depredadores. Se distribuye ampliamente por el África subsahariana, desde Etiopía hasta Sudáfrica. Y aunque aún no figura como una especie en peligro de extinción, la pérdida acelerada de hábitats naturales, el avance de los asentamientos humanos y la caza motivada por el miedo han comenzado a afectar la estabilidad de sus poblaciones. Muchas comunidades locales la eliminan al verla, sin comprender su verdadero valor ecológico. El miedo, alimentado por mitos y desinformación, ha sido tan mortal como su veneno. Y es que la mamba negra representa un dilema profundo entre conocimiento y superstición, entre conservación y exterminio. No podemos permitir que esta especie sea solo un recuerdo en libros o pantallas, porque cuando una especie desaparece, no solo se apaga una vida, se rompe un equilibrio que tomó millones de años en formarse. ¿En tu país cómo llaman a esta serpiente? ¿Y tú qué crees que podemos hacer para evitar que el miedo acabe con lo que la naturaleza tardó milenios en perfeccionar? Durante siglos, la mamba negra ha sido retratada como un monstruo, pero la verdadera historia es mucho más compleja y mucho más trágica. Esta criatura, que alguna vez reinó en los rincones más remotos de las sabanas africanas, hoy se enfrenta a su peor amenaza, el miedo humano. No es la presa la que huye, es el depredador quien se esconde, temeroso de una humanidad que dispara primero y pregunta después. Imagina por un momento el silencio de la mañana en una sabana africana. El sol apenas roza el horizonte, la tierra respira con calma, y una joven mamba negra, apenas salida del cascarón, se desliza por primera vez fuera de su nido oculto. No conoce aún el peligro, no ha probado aún la caza, y todo lo que percibe es el calor de la vida que late en su entorno. Pero bastan unos pasos humanos, una reacción instintiva y un machete tembloroso para apagar esa existencia sin comprenderla. Así mueren cientos de ejemplares cada año, no por cazar, sino por haber sido vistas. Y sin embargo, en medio del temor, hay quienes han elegido protegerla. Herpetólogos que dedican su vida a estudiarlas con respeto, comunidades rurales que han aprendido a coexistir con su presencia, y guardianes del medio ambiente que recorren kilómetros para educar, no para exterminar. Ellos son los verdaderos héroes invisibles. Hombres y mujeres que, sabiendo el riesgo, eligen tender puentes de comprensión entre el humano y lo salvaje. Gracias a ti que estás viendo este video, la historia de la mamba negra puede cambiar. Porque al informarte, al compartir esta historia, te conviertes en un aliado de la vida. Dale like, comenta y comparte para que más personas conozcan el otro lado de esta historia. Solo así lograremos que más vidas sean respetadas, no por temor, sino por conocimiento. Te invitamos a formar parte de nuestra comunidad en el canal Toda Vida Importa, donde cada criatura tiene voz y cada historia es una ventana al asombro.
Suscríbete y ayúdanos a seguir defendiendo la biodiversidad, porque solo cuando conocemos, comprendemos. Y solo cuando comprendemos, protegemos. La mamba negra desempeña un papel clave en la dinámica ecológica del África subsahariana. Como depredadora de pequeños mamíferos, aves e incluso otras serpientes, ayuda a regular las poblaciones de roedores y especies de rápido crecimiento, evitando desequilibrios que podrían afectar la salud del ecosistema. Su presencia es un indicador de biodiversidad bien conservada y de ecosistemas funcionales. Habita en una gran diversidad de paisajes que van desde sabanas abiertas hasta zonas boscosas, laderas rocosas y áreas semiáridas de países como Sudáfrica, Namibia, Zambia, Kenia, Tanzania, Mozambique y República Democrática del Congo, entre muchos otros. Su capacidad para adaptarse a distintos climas y altitudes, incluso por encima de los 1.600 metros, la convierte en una especie extraordinariamente versátil, aunque cada vez más presionada por la expansión humana. Su dieta está compuesta principalmente por aves pequeñas y mamíferos como ardillas, ratas y damanes. No mata por impulso, sino por necesidad, y a pesar de su reputación, evita el contacto humano. Se alimenta con precisión y eficiencia, contribuyendo a controlar poblaciones que podrían convertirse en plaga si sus depredadores naturales desaparecen. En cuanto a sus depredadores, la mamba negra adulta cuenta con pocos enemigos naturales debido a su tamaño, velocidad y veneno. Sin embargo, algunas aves rapaces especializadas como la culebrera pechinegra y la culebrera sombría han sido documentadas cazando ejemplares adultos. En estado juvenil, enfrenta amenazas mayores, incluyendo mangostas, tejones meleros y algunas serpientes inmunes a su veneno. Según la lista roja de especies amenazadas elaborada por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, esta serpiente se encuentra clasificada como especie bajo preocupación menor, debido a su amplia distribución y a la falta de evidencia de un declive acelerado de su población. Sin embargo, organizaciones como la Fundación Africana de Reptiles y la Sociedad Herpetológica de Sudáfrica han advertido sobre el creciente número de muertes injustificadas a causa del miedo y la desinformación, lo cual podría alterar a largo plazo su equilibrio poblacional. En algunas regiones se han implementado programas de educación ambiental para reducir los conflictos entre comunidades y serpientes venenosas, promoviendo protocolos de prevención y respeto. Iniciativas de conservación locales también están trabajando en el rescate y reubicación de ejemplares hallados en áreas urbanas, con el objetivo de proteger tanto a las personas como a la especie. A pesar de los mitos que la rodean, la mamba negra no es una amenaza injustificada. Es una pieza esencial del entramado ecológico. Comprender su comportamiento, respetar su espacio y divulgar información veraz son pasos fundamentales para asegurar su coexistencia con las comunidades humanas. Nacida del calor oculto en las grietas de la tierra, la mamba negra comienza su vida como una criatura inquieta, sigilosa y decidida. Desde el momento en que rompe el cascarón, sin ayuda de su madre, está equipada con un sistema de defensa temido incluso por los más grandes depredadores. Su mirada penetrante, su cuerpo ágil y sus colmillos listos la convierten en una sobreviviente desde el primer aliento. No hay entrenamiento ni guía materna, solo instinto, adaptabilidad y silencio. A medida que crece, esta serpiente desarrolla un dominio perfecto del entorno. No necesita cavar su guarida, pues aprovecha madrigueras abandonadas, montículos de termitas o fisuras entre las rocas para refugiarse. Su inteligencia natural le permite memorizar rutas y retornar cada día a los mismos puntos para tomar el sol, como si trazara un mapa invisible sobre el paisaje. No es una serpiente territorial, pero conoce cada rincón de su territorio con una precisión admirable. Durante el cortejo, los machos se enfrentan en un espectáculo de fuerza y gracia, entrelazando sus cuerpos como si danzaran sobre el polvo seco. La hembra observa en silencio y elige. El apareamiento es largo, ritualizado, casi inmóvil. Luego, tras más de 2 meses de espera, ella deposita con delicadeza entre 6 y 17 huevos
en un refugio cálido y oculto. No se queda a cuidar, pero ha dejado en ese nido una herencia genética forjada por millones de años de evolución. Los juveniles, al emerger, ya miden más de medio metro y están completamente preparados para cazar y defenderse. En menos de un año pueden duplicar su tamaño, creciendo con rapidez en la constante búsqueda de alimento. A lo largo de su vida, que puede extenderse por más de una década, la mamba negra caza con una estrategia implacable. Observa, mide la distancia y ataca con precisión, sin aferrarse a su presa. Espera pacientemente a que el veneno haga su trabajo, demostrando una paciencia que desmiente su fama de agresiva. Aunque no recorre grandes distancias como los animales migratorios, su capacidad para desplazarse velozmente en línea recta, hasta 20 km por hora, la convierte en una viajera fugaz, casi invisible, entre las sombras del pasto alto o el ramaje de los árboles. Sus sentidos están afinados al extremo. Percibe vibraciones sutiles, detecta cambios mínimos en el aire y localiza a su presa con una eficiencia que parece desafiar toda lógica. Cada comportamiento de la mamba negra responde a un delicado equilibrio con su entorno. Se refugia cuando la tierra arde, se expone cuando el sol es tibio, se repliega si el peligro acecha. Vive en función del ritmo natural, sin alterar el entorno más de lo necesario, recordándonos que incluso los seres más temidos también obedecen a las leyes silenciosas del ecosistema que habitan. Desde tiempos remotos, la figura de la mamba negra ha estado envuelta en un aura de temor y respeto entre las comunidades africanas. En lenguas bantúes, su nombre evoca la imagen de escamas oscuras que cortan el pasto, una forma poética de aludir a su sigilo mortal. En ciertos pueblos del sur de África, se le atribuyen poderes sobrenaturales. Símbolo tanto de muerte como de transición, es mencionada en rituales ancestrales como guardiana de portales espirituales. Algunos la consideran mensajera de advertencias, otros una encarnación del castigo divino. No es raro encontrar historias donde su aparición precede eventos importantes, como si la naturaleza hablara a través de ella. Sin embargo, la relación con los humanos no siempre ha sido mística o simbólica. El miedo a su mordedura ha hecho que muchos la ataquen al primer avistamiento. Gran parte de las muertes por mordeduras en zonas rurales africanas han sido atribuidas a esta especie, lo que ha alimentado su reputación de agresividad, aunque en realidad rara vez ataca si no se siente acorralada. Por ello, en muchas aldeas su presencia activa una respuesta inmediata de eliminación, incluso cuando no representa un peligro inminente. Este conflicto ha llevado a esfuerzos concretos de educación ambiental en regiones como Sudáfrica, Zambia y Tanzania, donde organizaciones locales e internacionales han desarrollado campañas para desmitificar a la mamba negra y enseñar prácticas de convivencia seguras. En algunos parques nacionales, como el Kruger, los guías explican su rol en el ecosistema, destacando cómo controla las poblaciones de roedores y contribuye al equilibrio natural. Además, varios centros de rescate especializados en reptiles trabajan con estas serpientes, estudiando su comportamiento y desarrollando protocolos de manejo sin violencia, priorizando su liberación en hábitats seguros. También ha sido protagonista de estudios científicos sobre neurotoxinas y venenos, siendo su saliva una fuente de compuestos que podrían usarse en el futuro para tratar enfermedades neurológicas o como analgésicos. En este sentido, el miedo ancestral que inspiraba podría transformarse en medicina que salva vidas humanas. La mamba negra nos interpela no solo como especie, sino como espejo cultural. Lo que tememos muchas veces es lo que no comprendemos. Y en esa incomprensión, hemos olvidado que coexistir con lo salvaje no significa dominarlo, sino aprender a caminar junto a ello con respeto y conocimiento. En lo profundo de la sabana, donde la hierba tiembla al paso del viento y los ecos de la vida se mezclan con el silencio, hay seres que no piden ser entendidos, solo respetados. La mamba negra no necesita justificar su existencia. No necesita cambiar para encajar en nuestros temores. Lo que necesita, como tantos otros habitantes del mundo salvaje, es que aprendamos a mirar más allá del miedo y reconocer su lugar sagrado en el equilibrio natural.
Cada especie que aún habita este planeta es una página viva del libro de la evolución. Cuando arrancamos una, todo el relato pierde sentido. La selva no necesita nuestras palabras, necesita nuestras acciones. Te invitamos a seguir explorando junto a nosotros los rincones más asombrosos de la naturaleza. En este canal, cada criatura cuenta su historia y nos revela la belleza oculta de la vida que aún resiste. Suscríbete, comenta y comparte para seguir impactando de forma positiva el mundo. Porque cuando protegemos a los animales, protegemos la memoria de la tierra. Dicen que el rey de la sabana ruge, pero en los humedales reina el silencio de un gigante amable. El capibara, o Hydrochoerus hydrochaeris, no necesita colmillos para imponerse. Basta con su mirada tranquila y su andar pausado para conquistar a quien lo observa. Es el roedor más grande del mundo y también uno de los más pacíficos. Su cuerpo macizo, sin cola, con patas palmeadas y una cabeza redondeada adaptada al agua, lo convierte en un verdadero maestro anfibio. Habita en ríos, pantanos y sabanas húmedas desde Venezuela hasta el norte de Argentina, donde se desplaza en grupos familiares que se cuidan como si entendieran, mejor que nosotros, el valor de la comunidad. Más que un simple roedor, el capibara cumple un rol crucial en los ecosistemas acuáticos de América del Sur. Como gran herbívoro, ayuda a controlar la vegetación ribereña y sirve de presa para depredadores como jaguares, anacondas, caimanes y águilas arpías. Su existencia mantiene la cadena trófica viva, equilibrada y funcional. Además, es uno de los pocos animales que permiten la convivencia armónica con aves, peces y otros mamíferos en hábitats compartidos, contribuyendo al dinamismo de los humedales. Aunque su estado de conservación está clasificado como preocupación menor por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, esta aparente abundancia esconde amenazas regionales serias. La caza indiscriminada por su carne, su piel y su grasa, la pérdida de humedales por expansión urbana y agrícola, y su conversión en mascota o atracción turística sin regulación ética. En algunos países ha desaparecido localmente y en otros ha sido desplazado por el avance de la frontera agroindustrial. Su docilidad, lejos de protegerlo, lo hace más vulnerable. No podemos permitir que el capibara se convierta en un recuerdo borroso entre fotos antiguas o publicaciones virales. Porque cuando desaparece una especie así, no solo perdemos un animal, perdemos un equilibrio, un símbolo de coexistencia y una historia que lleva miles de años entre nosotros. ¿Cómo lo llaman en tu país? ¿Y qué crees que podemos hacer juntos para evitar que su silencio se convierta en extinción? No hace falta tener colmillos afilados para ser víctima. El capibara, gentil gigante de los humedales, no ruge, no huye, no ataca. Simplemente existe. Y aún así, ha tenido que aprender a sobrevivir en un mundo donde la amenaza no viene del jaguar ni del caimán, sino de nosotros, de nuestras carreteras que fragmentan su hogar, de nuestras ciudades que devoran los humedales y de las manos que lo persiguen por su carne o su piel. En las sabanas inundables del Orinoco, una hembra guía a sus crías al amanecer. Sus pequeños avanzan torpemente entre el barro, aprendiendo a nadar, a reconocer las señales del viento, a confiar en los silbidos de su madre. Saben que el agua es su refugio. Pero cuando los disparos suenan a lo lejos, ni el río más profundo puede protegerlos. Muchos no lo logran, y los que sobreviven lo hacen con el miedo tatuado en la memoria. A pesar de ello, existen manos que curan. Guardaparques que patrullan las riberas, comunidades indígenas que lo veneran como símbolo de vida, y científicos que estudian su comportamiento para garantizarle un futuro. En Colombia, por ejemplo, los llaneros aún cuentan leyendas donde el chigüiro representa la armonía entre la tierra y el agua. Porque este animal no solo es un habitante más del ecosistema, es parte del alma cultural de toda una región. Gracias por valorar la vida salvaje. Gracias por detenerte a mirar más allá de los prejuicios y ver la belleza de lo sencillo. Si tú también crees que ningún ser vivo merece desaparecer en silencio, te invitamos a ser parte del cambio. Dale like, comenta y comparte para que más personas conozcan esta historia
Solo así lograremos que más vidas sean respetadas. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal Toda Vida Importa, donde cada especie cuenta y cada historia deja huella. El capibara no solo es el roedor más grande del mundo, sino también una pieza clave en el equilibrio de los ecosistemas sudamericanos. Su presencia en los humedales, sabanas y bosques tropicales contribuye a mantener la diversidad vegetal y a regular el crecimiento de especies de pasto. A través de su dieta basada en hierbas, gramíneas y plantas acuáticas, el capibara actúa como un podador natural, previniendo la sobrepoblación de ciertas especies vegetales y favoreciendo la regeneración de otras. Su forma de alimentación también ayuda a dispersar semillas, especialmente en épocas lluviosas, fortaleciendo la salud del ecosistema. Habita en una amplia franja geográfica, que abarca desde Panamá y Colombia hasta el norte de Argentina y Uruguay, con alta densidad en regiones como el Pantanal brasileño y los llanos del Orinoco en Venezuela. Allí, forma grupos familiares que se mueven entre el agua y la tierra firme, estableciendo territorios que defienden con vocalizaciones y señales químicas. Según datos de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, su estado de conservación es de preocupación menor, lo cual indica que la especie no enfrenta un peligro inminente de extinción. Sin embargo, esto no significa que esté fuera de riesgo. En algunas regiones ha disminuido localmente debido a la pérdida de hábitat, la caza indiscriminada y la competencia con la ganadería extensiva. Entre sus depredadores naturales se encuentran felinos como el jaguar y el puma, además de reptiles como el caimán y serpientes como la anaconda. En el ciclo trófico, el capibara cumple una función doblemente importante, como consumidor primario que controla la vegetación y como presa para los grandes carnívoros, contribuyendo a sostener el delicado equilibrio de la cadena alimenticia. Estudios divulgados por National Geographic dicen su presencia es un indicador de salud ambiental en zonas húmedas, ya que su abundancia depende directamente de la disponibilidad de agua limpia y vegetación adecuada. En países como Colombia, Perú y Brasil, existen normativas que regulan su caza y promueven su manejo sostenible. En Colombia, por ejemplo, se han implementado planes piloto de cría en cautiverio bajo supervisión del Ministerio de Ambiente, con el objetivo de reducir la presión sobre las poblaciones silvestres. Asimismo, iniciativas educativas en escuelas rurales y centros de conservación buscan sensibilizar a las nuevas generaciones sobre el valor ecológico del chigüiro y la necesidad de proteger su entorno. Entender al capibara desde una mirada científica nos permite apreciar no solo su tamaño o su simpatía, sino el profundo rol que desempeña en la red de la vida. Allí donde chapotea en silencio o pasta al amanecer, el equilibrio natural encuentra una forma de persistir. Nacer en una orilla húmeda, rodeado del sonido de los sapos y el murmullo del agua. Así inicia la vida de un capibara. Las crías, cubiertas de un pelaje fino y con los ojos bien abiertos, se integran al grupo familiar en apenas unas horas. Desde ese momento, su vida se desarrolla entre la seguridad del agua y la vigilancia constante del macho dominante, quien cuida el territorio con celo, mientras las hembras, no solo la madre, colaboran en la crianza. Este comportamiento, conocido como aloparentalidad, fortalece los lazos sociales y aumenta las probabilidades de supervivencia de los recién nacidos. Los capibaras son animales extraordinariamente sociales. Viven en grupos de entre 10 y 20 individuos, pero en época de sequía pueden agruparse hasta en manadas de 100, buscando los últimos refugios de agua en un entorno cada vez más árido. Su comunicación es rica y variada. Ronroneos, ladridos, silbidos y gruñidos que transmiten desde sumisión hasta alarma. Un silbido corto puede significar «estoy aquí», mientras que un ladrido seco puede movilizar a todo el grupo hacia el agua en apenas segundos. Su oído fino, su olfato sensible y su mirada lateral les permiten detectar cualquier amenaza desde lejos. En las cálidas aguas de los ríos, los capibaras no solo beben o se refrescan. Allí se cortejan, se aparean y se sumergen como expertos nadadores. La reproducción ocurre exclusivamente en el agua, y la hembra elige con quién se aparea. Si no está dispuesta, simplemente se sumerge.
Tras unos 4 meses de gestación, da a luz en tierra firme, a menudo de noche, para luego reincorporarse al grupo con sus crías, que ya son capaces de seguirla y comer pasto al poco tiempo. Durante los primeros meses, las crías maman y aprenden observando. Las estrategias de supervivencia están codificadas en cada rutina. Evitan salir en las horas más calurosas, se revuelcan en el barro para evitar insolaciones y bucean en silencio hasta 5 minutos si se sienten amenazadas. Cuando un depredador acecha, el grupo entero reacciona con precisión. No hay desorden, no hay pánico, hay instinto colectivo. El ciclo de vida del capibara es una danza con el entorno. Viven cerca del agua porque el agua es su refugio, su lugar de juego, su espacio de reproducción y su escudo ante los cazadores. A lo largo de su vida, que en estado natural puede durar hasta una década, el capibara pasa de la vulnerabilidad del recién nacido a la sabiduría territorial del líder. Su muerte, a menudo silenciosa, también alimenta la vida. Su cuerpo se convierte en sustento para otros y su ausencia abre espacio para nuevas generaciones. Cada movimiento del capibara está sintonizado con el ritmo del ecosistema. No es un habitante más de los humedales, es un testigo ancestral del ciclo natural, un guardián de las aguas y un símbolo vivo de la armonía entre el individuo y su entorno. Desde tiempos ancestrales, el capibara ha ocupado un lugar especial en la cosmovisión de muchos pueblos originarios de Sudamérica. Para los Yanomami, por ejemplo, el chigüire no es solo un animal. Es un doble espiritual que comparte la fuerza vital de cada ser humano. Si el capibara moría, la persona también podía morir. Este vínculo sagrado demuestra cómo, mucho antes de la ciencia, ya existía un profundo respeto por este ser que representa la abundancia, la calma y el equilibrio. Sin embargo, esta relación no siempre ha sido armoniosa. Durante siglos, los capibaras fueron cazados intensamente por su carne magra y su piel, utilizada en talabartería y en la fabricación de calzado, cinturones o chaquetas. En regiones como Venezuela, Argentina o Brasil, existen incluso oficios tradicionales como el del carpinchero, dedicado a su caza. En tiempos de escasez o cuaresma, su carne llegó a considerarse pecado permitido por su estilo de vida acuático, y aún hoy es consumida en diversas formas, desde escabeche hasta salchichas. En la actualidad, la urbanización y la expansión de zonas agrícolas han provocado nuevas tensiones. En Argentina, por ejemplo, los capibaras se hicieron virales al invadir barrios privados construidos sobre antiguos humedales, sus territorios originales. Su presencia generó debates intensos entre quienes los veían como plaga y quienes defendían su derecho a existir y prosperar en sus ecosistemas. Así nació un símbolo, el capibara como embajador involuntario de la lucha por los humedales y el desarrollo sostenible. Afortunadamente, su carácter dócil y su alta sociabilidad los han convertido en protagonistas de diversos proyectos de ecoturismo, responsable y educación ambiental. En parques nacionales como el de los Llanos venezolanos o el Pantanal brasileño, muchas personas viajan para verlos en libertad, comprender sus hábitos y reconectarse con la naturaleza. También existen iniciativas de cría en cautiverio con fines científicos, educativos y alimentarios, como ocurre en ciertas regiones de Colombia y Perú. Aunque la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza clasifica al capibara como una especie de preocupación menor, las amenazas locales, la presión humana y la pérdida de hábitat siguen siendo desafíos reales. Por eso, su historia con nosotros es compleja. Es a la vez alimento, símbolo, víctima y esperanza. Una especie que nos enfrenta a una pregunta esencial. ¿Podremos convivir con la naturaleza sin destruirla? El capibara no es solo un habitante de los ríos y sabanas de América del Sur. Es el símbolo de una vida serena, colaborativa y profundamente conectada con el entorno. Con su andar pausado y su instinto solidario, este animal nos recuerda que la grandeza no siempre está en la velocidad ni en la fuerza, sino en la capacidad de convivir, de adaptarse y de cuidar a los suyos sin imponerse sobre otros. A lo largo de este viaje hemos visto cómo se alimenta, cómo cría a sus pequeños y cómo comparte su territorio con aves, peces
y hasta con el hombre. Pero también hemos visto las amenazas que lo rodean, la pérdida de su hábitat, la caza injustificada y la indiferencia creciente hacia los ecosistemas que alguna vez florecieron libres. El destino del capibara no está escrito en sus genes, sino en nuestras acciones. ¿Estamos dispuestos a replantear nuestra relación con la naturaleza antes de que sea tarde? El planeta no necesita más discursos, necesita decisiones valientes. El equilibrio del mundo no se mantiene solo. Depende de cada uno de nosotros. Si este viaje despertó en ti una nueva mirada hacia la vida salvaje, te invitamos a seguir descubriendo más especies que merecen ser escuchadas y protegidas. Este canal se llama Toda Vida Importa, porque creemos que ninguna existencia es menor cuando se trata de preservar la diversidad del mundo. Suscríbete, comenta y comparte este mensaje, porque cuando defendemos a los animales, defendemos la historia viva de la Tierra. Sus alas pueden tocar las nubes, pero su historia estuvo a punto de caer al abismo. El águila calva, cuyo nombre científico es Haliaeetus leucocephalus, no solo domina los cielos de América del Norte con una envergadura de hasta 2,5 metros, sino que también ha marcado con sus garras el corazón simbólico de generaciones enteras. Es una criatura poderosa, solitaria y elegante, capaz de detectar el reflejo plateado de un pez en movimiento desde cientos de metros de altura. Pero más allá de su destreza como cazadora, esta ave representa algo aún más profundo: la conexión ancestral entre el cielo, la tierra y nosotros. Habita en una enorme variedad de entornos, desde los glaciares de Alaska hasta los humedales de Florida, pasando por los desiertos del norte de México y los bosques de Canadá. Se adapta con increíble flexibilidad, siempre cerca del agua, donde construye los nidos más grandes jamás registrados en el mundo animal, algunos con más de 4 metros de altura y más de 1,000 kilos de peso. Su dieta se basa principalmente en peces, pero también puede alimentarse de pequeños mamíferos, aves acuáticas o incluso carroña, lo que la convierte en una aliada ecológica para mantener los ecosistemas limpios y balanceados. El águila calva fue venerada por los pueblos originarios de América mucho antes de que se convirtiera en símbolo nacional de los Estados Unidos. Era un mensajero espiritual, un protector del ciclo natural. Pero la era moderna casi la borró del cielo. Durante décadas, su población colapsó por la contaminación de los ríos, la deforestación masiva, los impactos con tendidos eléctricos y el uso de pesticidas tóxicos que envenenaban su alimento y debilitaban sus huevos. En México, esta especie continúa clasificada como en peligro de extinción. Solo una serie de leyes de protección ambiental y décadas de esfuerzos coordinados han permitido su recuperación en algunos países, aunque el riesgo aún no ha desaparecido del todo. El águila calva no es solo un símbolo en escudos y banderas, es un recordatorio viviente de lo que se puede perder cuando olvidamos que compartimos este planeta con criaturas que llevan millones de años aquí. No podemos permitir que esta especie sea solo un recuerdo en libros o pantallas, porque cuando una especie desaparece, no solo se apaga una vida, se rompe un equilibrio que tomó millones de años en formarse. ¿Cómo la conocen en tu país? ¿Y qué crees que podemos hacer para evitar su desaparición? Este símbolo de libertad ha surcado los cielos durante miles de años. Pero hoy, su mayor amenaza no es un cazador natural. Somos nosotros. En lo alto de un pino viejo, frente al reflejo inmóvil de un lago boreal, una madre águila calva permanece inmóvil. Bajo ella, 2 crías recién nacidas tiemblan con el viento. La tormenta se acerca. Truenos, ramas rotas, ráfagas de frío y un nido que se balancea violentamente. Pero no se mueve. Ella extiende sus alas como un escudo viviente, cubriendo a sus polluelos del granizo y la lluvia. No hay heroicidad visible, no hay gritos ni ruido, solo una determinación muda que lo dice todo. Cuando el viento cede y la calma vuelve, su cuerpo entero está empapado y agotado, pero los pequeños siguen vivos. Sobrevivieron porque ella eligió quedarse. Esa imagen, aunque invisible para la mayoría, ocurre todos los días.
Porque ser un águila calva no es solo alzar el vuelo, es proteger, resistir, cuidar. Pero hacerlo en un mundo cada vez más fragmentado, ruidoso y contaminado no es tarea sencilla. Muchos nidos se derrumban por la tala indiscriminada, por tormentas provocadas por el cambio climático o por simples disparos de quienes aún ven en ella una amenaza o un trofeo. Y aún así, ellas siguen regresando al mismo lugar cada año, reconstruyendo con ramas, paciencia y esperanza. No están solas. En los últimos años, gracias al esfuerzo conjunto de conservacionistas, biólogos, voluntarios y comunidades indígenas, muchos territorios de anidación se han recuperado. Personas que dedican sus días a observar, registrar, limpiar y proteger. Gente anónima que reforesta riberas, instala plataformas para nuevos nidos y educa a futuras generaciones, sin cámaras ni aplausos, solo con amor por la vida que aún vuela libre. Y tú, al estar aquí, también haces parte de esa misión silenciosa. Porque mirar, emocionarse y compartir esta historia también es una forma de proteger. Dale like, comenta y comparte para que más personas conozcan esta historia. Solo así lograremos que más vidas sean respetadas. Y no olvides suscribirte a nuestro canal Toda Vida Importa, donde cada especie tiene voz, historia y un motivo para seguir luchando. El águila calva cumple un rol ecológico esencial en los ecosistemas de América del Norte. Como ave rapaz, se ubica en lo más alto de la cadena alimentaria, regulando las poblaciones de peces, aves acuáticas y pequeños mamíferos. Esta función no solo mantiene el equilibrio entre depredadores y presas, sino que también permite evitar la sobrepoblación de especies que podrían alterar la biodiversidad local. Además, al alimentarse de animales muertos o enfermos, contribuye a limpiar el entorno y reducir el riesgo de propagación de enfermedades. Se encuentra distribuida a lo largo de todo el continente norteamericano, desde los bosques húmedos de Canadá y Alaska hasta los pantanos de Florida, las costas del Pacífico y los desiertos del norte de México. Aunque muchas poblaciones son sedentarias, las que habitan en regiones frías como Alaska o el norte de Canadá migran hacia el sur durante el invierno, viajando cientos de kilómetros en busca de cuerpos de agua no congelados donde puedan cazar. Prefiere anidar cerca de lagos, ríos y estuarios donde la pesca abunda. Su dieta está compuesta principalmente por peces, pero también incluye aves como gaviotas o patos y mamíferos como conejos o ardillas. Incluso aprovecha la carroña, lo que demuestra su increíble capacidad de adaptación alimenticia. Entre sus depredadores naturales se encuentran los cuervos, los mapaches y los osos, que suelen atacar huevos o polluelos. Pero ya en edad adulta, su principal amenaza no es otro animal, sino el ser humano. Según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, el águila calva está actualmente fuera de peligro a nivel global, clasificada como especie de preocupación menor. Sin embargo, el Fondo Mundial para la Naturaleza y el Servicio de Pesca y Vida Silvestre de los Estados Unidos han documentado décadas de retroceso poblacional causado por la contaminación, la pérdida de hábitat, las colisiones con estructuras humanas y, especialmente, el uso de pesticidas como el diclorodifenil tricloroetano, un químico agrícola que debilitaba el grosor de los huevos y provocaba su ruptura antes de nacer. Para enfrentar esta crisis, se implementaron leyes específicas como la Ley de Protección del Águila Calva y del Águila Real, firmada en 1940 por el Congreso de los Estados Unidos, que prohíbe su caza, captura o comercialización. A esa medida se sumó la prohibición del uso de pesticidas altamente tóxicos en la década de 1970, lo que permitió que la población de águilas comenzara a recuperarse. Hoy, gracias a décadas de conservación activa y monitoreo científico, miles de nidos han vuelto a aparecer en zonas donde antes se les creía extintas. National Geographic ha destacado a esta especie como uno de los ejemplos más exitosos de recuperación ambiental en Norteamérica, y un caso clave que demuestra que, cuando se protege el hábitat y se aplican políticas sostenidas, la naturaleza responde. Aún así, su supervivencia no está garantizada.
depende del respeto que tengamos por sus territorios, de la calidad del agua que bebemos todos y de la continuidad de programas científicos y comunitarios que velen por su seguridad. En los cielos abiertos de América del Norte, el ciclo de vida del águila calva comienza con una danza aérea que desafía el viento. La pareja, unida de por vida, se eleva en espirales sincronizadas, lanzándose al vacío una y otra vez en un cortejo que es tanto ritual como promesa. Cuando el vínculo se fortalece, buscan un árbol alto, robusto, cercano al agua. Allí construyen su nido con ramas, musgo y paciencia. Año tras año lo reparan, lo amplían, lo convierten en un hogar que puede pesar más de 1000 kilos. En ese espacio elevado y seguro nacerá la próxima generación. La hembra pone 1, 2 o hasta 3 huevos que incuban juntos durante más de un mes. Al nacer, los polluelos son débiles, cubiertos apenas por un plumón blanco. Durante semanas son alimentados por ambos padres con peces frescos y restos de presas capturadas. Uno de los momentos más emotivos del ciclo es ver al macho regresar con una trucha aún viva entre las garras, mientras la hembra alimenta cuidadosamente al más pequeño de sus crías. Pero no todos sobreviven. A veces, las tormentas destruyen el nido. Otras veces, el hermano mayor empuja fuera al menor en una lucha silenciosa por alimento y espacio. La naturaleza es sabia, pero también implacable. Los que logran crecer comienzan a batir sus alas al borde del nido, entrenando los músculos que pronto los sostendrán en el aire. Su primer vuelo no es perfecto. Caen, dudan, tropiezan. Pero cada intento es un paso hacia la libertad. Aprenden a cazar por instinto, perfeccionando con el tiempo el arte de lanzarse en picada sobre un pez o sorprender a una presa desde las alturas. A los 4 o 5 años, alcanzan la madurez sexual. Para entonces, su plumaje pardo moteado ha dado paso a la distintiva cabeza y cola blancas que los identifica como adultos. Aunque muchas parejas permanecen en el mismo territorio toda su vida, algunas poblaciones migran según las estaciones, viajando cientos o incluso miles de kilómetros. Desde los lagos congelados del norte hasta las costas cálidas del sur, sus rutas migratorias forman parte de un mapa invisible tejido con viento, memoria y necesidad. En libertad, un águila calva puede vivir entre 20 y 30 años. Pero hay individuos que han superado los 50, volando sobre los mismos ríos que los vieron nacer. Cuando finalmente mueren, su cuerpo alimenta a otros seres, cerrando un ciclo perfecto. Nada en su vida es trivial. Cada vuelo, cada presa, cada nido, es una afirmación silenciosa de que la naturaleza todavía puede escribir su propia historia. Desde mucho antes de convertirse en el emblema oficial de los Estados Unidos, el águila calva ya era venerada por decenas de pueblos originarios del continente. Para las tribus Lakota, Pawnee o Kwakiutl, sus plumas representaban fuerza, sabiduría, fertilidad y conexión espiritual con los dioses. Se usaban en ceremonias sagradas, danzas ancestrales y como reconocimiento a los más valientes. Era más que un ave, era un vínculo entre el cielo y la tierra, entre lo invisible y lo esencial. Con el paso del tiempo, el águila calva pasó a ocupar un lugar central en la identidad de un país moderno. Fue elegida como símbolo nacional de los Estados Unidos en 1782, representando el poder, la independencia y la libertad. Su silueta se encuentra en sellos oficiales, monedas, documentos presidenciales y hasta en las insignias del ejército. Pero esta admiración icónica no siempre fue acompañada de respeto por su vida. Durante buena parte del siglo XX, fue cazada por prejuicio, ignorancia o simple codicia, al punto de que estuvo al borde de desaparecer de muchos estados. El cambio comenzó cuando se tomó conciencia del daño causado. En 1940, el Congreso de los Estados Unidos aprobó una ley específica para proteger tanto al águila calva como al águila real, prohibiendo su captura y comercialización. Décadas después, se sumaron esfuerzos aún más importantes.
se restringió el uso de pesticidas agrícolas letales y se implementaron programas de monitoreo y recuperación en colaboración con científicos, comunidades locales e instituciones educativas. Hoy, en muchas regiones, el águila calva ha regresado. Se le puede ver anidando cerca de lagos y ríos que antes estaban contaminados o deforestados. En parques nacionales y reservas naturales se han instalado plataformas artificiales para facilitar la construcción de nidos seguros. Y en algunos lugares como Alaska o Minnesota, el avistamiento de estas majestuosas aves se ha convertido en una experiencia turística sostenible, que educa, emociona y genera ingresos para las comunidades que conviven con ellas. La ley en Estados Unidos permite actualmente el uso de sus plumas con fines ceremoniales, pero solo a miembros reconocidos de pueblos indígenas. Esto mantiene vivo el respeto original por su significado sagrado, evitando el tráfico ilegal que tanto daño causó en el pasado. La convivencia entre humanos y águilas todavía presenta desafíos, pero también ofrece oportunidades únicas para demostrar que proteger no es solo preservar una especie, es también sanar la relación entre la humanidad y la naturaleza. Ver al águila calva en pleno vuelo es presenciar la elegancia del viento. Es recordar que la vida salvaje no necesita de nuestras palabras grandilocuentes, sino de nuestros actos conscientes. Porque no basta con admirar su belleza en imágenes, hay que proteger los cielos que la sostienen, los árboles donde anida y las aguas donde se alimenta. Los animales no entienden nuestras palabras, pero sienten nuestras decisiones. Cada vez que cuidamos un río, defendemos un bosque o denunciamos una amenaza ambiental, estamos construyendo un mundo donde el águila calva pueda seguir enseñando a sus crías a volar. Y no solo ella. Muchas otras especies dependen de ese mismo equilibrio que hoy tambalea. Si esta historia te conmovió, te invitamos a seguir explorando nuestro canal. Aquí, en Toda Vida Importa, cada especie tiene una historia digna de ser contada. Historias de lucha, de adaptación, de resiliencia y también de esperanza. Porque todavía estamos a tiempo de marcar la diferencia. Suscríbete, comenta y comparte para seguir impactando de forma positiva el mundo. Cuando protegemos a los animales, protegemos la memoria de la Tierra.